¿Cómo coadyuvar en la diferenciación de los actos jurídicos fraudulentos de los actos jurídicos simulados para determinar la acción judicial a iniciarse? Para responder a esta pregunta es importante hallar una diferenciación entre los actos fraudulentos y actos simulados dentro de la comunidad jurídica. Es importante mencionar que la diferenciación entre actos jurídicos fraudulentos y actos jurídicos simulados es esencial en la comunidad jurídica, ya que permite la correcta aplicación de la ley, protege los derechos de las partes involucradas, fortalece la credibilidad en el sistema legal de nuestro país y previene abusos y prácticas deshonestas. También es importante saber cuántos tipos de actos simulados existen. Primero está la simulación absoluta, que es un acto en el cual las partes involucradas acuerdan crear una situación que carece de sustancia o efecto real. En otras palabras, se simula la existencia de un contrato o transacción, pero en realidad no hay ninguna intención ni voluntad de cumplir con lo acordado. Luego tenemos a la simulación relativa. En este caso, las partes acuerdan realizar una transacción legal, pero con la intención de ocultar o disfrazar la verdadera naturaleza de la misma. Por ejemplo, podría involucrar la simulación de un precio de venta más bajo para evadir impuestos o eludir restricciones legales. Como tercer punto tenemos a la simulación parcial. Esta se trata de una situación en la cual la parte de la transacción o acuerdo es genuina y legal, una parte, pero otra parte se simula o se realiza de manera ficticia para ocultar la verdadera intención o el efecto de la misma. Y por último tenemos a la simulación ilícita. En este tipo de acto simulado, las partes acuerdan llevar a cabo una actividad ilegal o fraudulenta y utilizan la simulación como medio para ocultarla o disfrazarla. Pero entonces, sabiendo esto, ¿cómo podríamos determinar la acción judicial al iniciarse frente a un acto fraudulento? Para determinar la acción judicial que se debe iniciar frente a un acto fraudulento es necesario seguir así. Primero, recuperar pruebas, que es fundamental porque todas las pruebas son relevantes que respaldan la existencia de un acto fraudulento. 2. Consultar a un abogado y es recomendable buscar un buen asesoramiento. 3. Determinar la jurisdicción adecuada. Es importante identificar la jurisdicción adecuada para presentar la demanda o denuncia. 4. Evaluar las opciones legales. Y 5. Iniciar una acción judicial, preparar la documentación necesaria y cumplir con los pasos y requisitos legales establecidos. Ya sabiendo los pasos que se deben de seguir, es importante saber cuál es la repercusión de la diferenciación en los litigantes y en la población general. Primero que nada, esta diferenciación va a proteger a los litigantes. La diferenciación permite que los litigantes involucrados en un caso legal puedan presentar pruebas y argumentos específicos que respalden la posición de las partes. Luego tenemos a la justicia y la equidad, porque al distinguir entre actos fraudulentos y simulados se promueve la justicia y la equidad en el sistema legal. Los actos fraudulentos son engañosos y buscan obtener ventajas ilegítimas, mientras que los actos simulados carecen de sustancia real. 3. Confianza en el sistema legal, que es un paso muy importante para que la población llegue a confiar completamente en nuestro sistema. 4. Prevención de abusos y prácticas deshonestas, que bien sabemos se pueden dar dentro de nuestro país. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo podríamos promover una fácil y efectiva diferenciación entre los actos jurídicos fraudulentos y los actos jurídicos simulados? Lo importante es, primero, definir una legislación clara, una jurisprudencia y precedentes muy específicos y una capacitación y educación jurídica. ¿Por qué? Promover la capacitación y la educación jurídica es clave para asegurar que los profesionales del derecho y los operadores del sistema legal comprendan las diferencias entre los actos fraudulentos y simulados. Esto ayuda a garantizar una aplicación coherente y precisa entre las leyes relacionadas.
y un análisis detallado de las circunstancias en las que se da el fraude o la simulación jurídica. Una cooperación interdisciplinaria entre los profesionales del derecho, expertos financieros, contadores y otros especialistas puede ser útil para garantizar y evaluar la veracidad de los actos jurídicos en disputa, para ver si en realidad son actos jurídicos fraudulentos o actos jurídicos simulados, y cuáles serían sus repercusiones. Pero a todo esto, ¿cuáles son los actos jurídicos fraudulentos y cuáles son los actos jurídicos simulados? Ya sabemos los tipos, pero no sabemos cuáles son. Primero, los actos jurídicos fraudulentos, en definición, son actos jurídicos fraudulentos aquellos en los que una o varias partes involucradas realizan un engaño deliberado con el propósito de obtener un beneficio ilegítimo o causar un perjuicio a otra persona. Se tiene que aclarar la parte de deliberado. Tiene una característica clave, que tiene la intención de engañar, la falsedad o la manipulación obteniendo un beneficio ilegítimo. Por ejemplo, podría ser la falsificación de documentos, ocultar la información relevante, representaciones falsas, suplantación de identidad o estafas financieras. Mientras que los actos jurídicos simulados tienen como definición que son aquellos en que las partes involucradas acuerdan entre ellos crear una situación que aparenta tener validez legal pero que carece de sustancia o efecto legal. Su característica clave es un acuerdo para crear una apariencia legal, una falta de sustancia o efecto real. Por ejemplo, la simulación de contratos de compra y venta ficticios, simulación de transferencias de propiedad sin tener transparencia efectiva, acuerdos simulados para evadir impuestos o restricciones legales. Pero es importante tener en cuenta que tanto los actos jurídicos fraudulentos como los actos jurídicos simulados pueden tener diferentes variantes y situaciones específicas. La diferenciación precisa entre ellos requeriría un análisis detallado de las circunstancias en las que se da tanto el fraude como la simulación y las pruebas disponibles en cada paso particular, porque recordemos que el fraude y simulación no son lo mismo y necesitan otro tipo de pruebas. Las leyes y regulaciones pueden variar según la jurisdicción, por lo que es necesario considerar el marco legal de nuestro país específico y aplicarlo.